¿Qué otra cosa? La entrega del trabajo práctico 5 es el día 22 de octubre. Anoten, 22 de octubre, entrega del trabajo práctico número 5. Es largo, sí, tiene 11 hojas, por lo menos el mío, o sea, a mano, en mi puño y letra tiene 10 u 11 hojas doble faz. Así que es largo. Traten de hacerlo con tiempo. Y anoten el parcial 2, ya lo deben tener presente, pero por las dudas lo recordamos, 17 de noviembre. Parcial 2, 17 de noviembre. Vamos a ver este tema que se llama parámetros de la respuesta transitoria. Y toda la primera parte de esta explicación que estoy por hacer tiene que ver con las respuestas que necesitan para el problema 1 del práctico 5. Entonces, prestemos atención, es como más teórico esta primera parte, pero ayuda a responder la pregunta 1 del práctico 5. Y dice así: el comportamiento dinámico de un sistema de control de segundo orden depende de dos parámetros. El primero se llama Z, es una Z griega, es una relación es la frecuencia natural no amortiguada. Estos dos parámetros son los parámetros del sistema, y ya van a ver qué fuerte es la diferencia, y tienen que tener clara cuál es la diferencia entre los parámetros del sistema y los parámetros de la respuesta que estamos estudiando, ¿no? La respuesta del sistema. Entonces, Z es relación de amortiguamiento y omega sub n es la frecuencia natural no amortiguada. Y me gusta esta opción de hacerles un cuadro comparativo de cómo es el comportamiento del sistema cuando tenemos polos reales y distintos y polos complejos. ¿Se acuerdan en el práctico 3? Sí, en la primera parte, ustedes tenían polos reales y distintos, y la gráfica, yo les decía que cuando hacíamos la gráfica, era esta la gráfica que hacíamos de la respuesta o la salida del sistema de control, en donde el 1S representa la entrada y el color celeste representa la salida del sistema de control. El 1S es la entrada del escalón, como ustedes ya saben, o paso unitario, y este sistema, así como ustedes lo ven, se llama sobreamortiguado, y es para todos los Z mayores que 1. Podemos observar que el sistema no oscila, no. Es importante ver este detalle, a diferencia de los polos complejos ahora a continuación. Ahora, todo el tiempo que tarda el sistema desde que arranca, hasta llegar al valor deseado, fíjense cómo se aproxima 1, no es exactamente 1, pero se va aproximando muy, muy cerca, hasta el valor final, como dice acá, se denomina estado transitorio. Entonces la respuesta es transitoria y estacionaria, así se llama. Es como que la respuesta tiene dos partes y están claramente definidas, la parte transitoria y la parte estacionaria. Ahora, no ocurre lo mismo cuando los polos son complejos. Cuando los polos son complejos, el comportamiento del sistema es distinto. Observamos la entrada a escalón nuevamente, siempre consideramos como entrada el escalón o paso unitario. Acá observamos la salida del sistema de control como oscila. Acá está la parte transitoria, la parte estacionaria de la respuesta. Y este sistema se llama subamortiguado. Acuérdense este cuadro, grábenlo en sus ojos, porque las preguntas del trabajo práctico tienen que ver con esto. Y es para todos los Z entre 0 y 1, mayor que 0 y menor que 1. Ahora, siempre vamos a leer en los apuntes que hay un valor ideal para Z. Los valores ideales para Z son mayor que 0,4 y menor que 0,8. ¿Por qué? Porque si Z es menor que el menor valor, o sea, si Z es menor que 0,4, ese sobreimpulso o sobrepico, que es esto, este salto que pueden ver aquí, va a ser excesivo. En cambio, si Z es mayor que 0,8, la respuesta va a ser lenta.
se refiere a que llega muy lenta el valor deseado. Entonces, este cuadro quiero que lo tengan muy presente para ver el tema de la pregunta 1. Seguimos aportando desde lo que es práctico. Aquí vamos a ver un ejemplo de sistema subamortiguado. Quiero que miren algo simple de la vida, como es, en el esquema de la derecha, observamos una niña en un columpio, impulsada al inicio por una persona. Cuando dejan de empujarla, el columpio disminuye gradualmente la amplitud debido al roce del aire hasta llegar a la posición de equilibrio donde A es igual a 0. Aquí puede amortiguado. Esta es la gráfica que vamos a analizar, tal vez no en detalle hoy, pero la vamos a aplicar sí o sí cuando dibujamos un sistema, una salida de un sistema de control que tiene que ver con polos complejos, que se llama subamortiguado. Ya sabemos que el valor 1 es la entrada a escalón, o paso unitario, tenemos la salida, que está ahora dibujada en color rosa, y vamos a ver las partes de la respuesta. Las partes de Y de T, que tiene que ver con esto que se llama los parámetros de la respuesta transitoria, Y de T. Esto está en el plano real. Cuando hablamos del plano real, acá los parámetros tienen que ver con los tiempos, tiempo de retardo, tiempo pico, con los tiempos. Esos son los parámetros de la respuesta transitoria. Acá esto se llama tiempo de retardo, ya con Luis han visto las definiciones, el tiempo de crecimiento, el tiempo pico, este es el sobrepico. Si ustedes observan, el sobrepico se lo mide desde el valor 1, que es la entrada, ¿cuánto se excede? ¿Han visto cuando uno se sube a la balanza? La aguja, si estamos viendo ese tipo de balanzas, fíjense que se pasa de largo del peso nuestro, se pasa de largo y oscila alrededor del peso que nosotros tenemos. Cuando se pasa demasiado, a eso se llama sobrepico o sobreimpulso. Entonces, oscila hasta acercarse al valor real. Entonces, TP es tiempo pico. El eje se llama, bueno, está en función de T, Y de T, y acá TS es el tiempo de establecimiento. Entonces, cuando hablamos de parámetros de la respuesta transitoria, nos referimos a estas T sub R, TC, TP y T sub TS. Entonces, no es lo mismo que los parámetros del sistema, que tiene que ver con los parámetros de la con los parámetros de la función de transferencia. ¿Se acuerdan que era Z y omega sub n? Es una Z griega que cuando la dibujen, bueno, manualmente les puede llegar a costar. Me cuesta un montón también a mí escribirla a Z. Y omega sub n es la frecuencia natural no amortiguada. Y después vamos a ver esto de los criterios del 2% y del 5% que tiene que ver con el análisis del error, que es lo que se considera adecuado y óptimo para el que está analizando el sistema de control. Seguimos explicando brevemente para poder responder la pregunta 1. Quiero que veamos 4 respuestas juntas. Observen, tenemos el eje T y Y de T, la entrada a escalón es el que ven ahí como el valor 1. Entonces, por el práctico y para examen parcial y final, estos les preguntan sí o sí, y esto ayuda un montón a definir cómo se llaman el sistema de acuerdo a la respuesta que tiene. Si Z es mayor que 1, dijimos que el sistema se llama sobreamortiguado. Quiero que observen qué color de la respuesta se corresponde al sistema sobreamortiguado. ¿El color verde? Sí, el color verde, correcto, muy bien. Entonces, fíjense la forma del sistema sobreamortiguado. Ya lo vamos a comparar después con el fucsia, después. Ahora, si Z es mayor que 0 y menor que 1, dijimos que el sistema es subamortiguado, que se corresponde con la gráfica de color rojo. Luego tenemos, lo que no dijimos todavía, es qué ocurre cuando Z es exactamente 1. Y el sistema se llama
críticamente amortiguado. Es la color fucsia que pueden observar allí. Ahí está para que vean la diferencia entre la verde y la fucsia. Bueno, la similitud es que ninguna oscila, pero la respuesta fucsia, como lo indicó Luis la semana pasada, la fucsia es más rápida. Más rápido llega al valor deseado, que es el 1. Entonces, críticamente amortiguada es más rápida la respuesta que sobreamortiguada, que el sistema sobreamortiguado. Y cuando Z es igual a 0, que es el caso de la respuesta naranja, fíjense lo que ocurre. Oscila permanentemente y nunca llega al estacionario. Oscila indefinidamente y jamás llega al estacionario. Ahí dice, la respuesta transitoria no se extingue, no llega al estacionario. Fíjense que eso, el sistema, ya vamos a ver ahí, se llama marginalmente estable. Ahora miren, el trabajo práctico 5, el problema 1, dice exactamente esto, sabiendo que Z es la relación de amortiguamiento y omega es la frecuencia no amortiguada del sistema. Responda, primero, si Z es mayor a 1, el sistema, ¿cómo se denomina? ¿Cuál era el nombre que tenía? Z sobreamortiguado, excelente. ¿A qué polos o raíces, miren la pregunta, del denominador de la función de transferencia corresponde? A ver si se acuerdan. ¿A qué polos o raíces del denominador de la función de transferencia corresponde? ¿De dónde Serían sacan los eso? polos reales y distintos. Muy bien, polos reales y distintos. Esa respuesta, ¿de dónde te la acordás? La información, ¿de Eh, dónde te acordás? Sí, decime. Sería con el gráfico que vimos recién cuando hacíamos en el TP3, que no era Ajá, como la sinoidal, muy sino la bien, otra. muy bien, muy bien. Correcto. ¿Te acordás de ahí? Excelente, muy bien. Excelente. Corresponde a los polos reales y distintos, y si se acuerdan de lo que expliqué recién hace un rato, tenemos un cuadro comparativo. En el cuadro comparativo teníamos una columna para los polos reales y distintos, y en la otra columna los polos complejos. La primera, el dibujo que oscilaba, la segunda, la primera para los z mayores que 1 y la segunda para los z mayores que 0 y menores que 1. Entonces, si lo tengo que dibujar, que no me pide que lo dibuje, no me está pidiendo que los dibuje, pero si lo quieren ver, ayuda. Tenemos el eje J omega, el eje sigma, el real y el imaginario. Entonces tenemos dos polos reales. ¿Por qué reales? Bueno, están sobre el eje real, no tiene parte imaginaria. Y distintos, qué sé yo, el valor -1, -5. Entonces, cuando los polos son reales y distintos, el z es mayor que 1, entonces el sistema que vamos a tener se llama sobreamortiguado. Si dibujamos la función y de t en el tiempo, lo de la izquierda está en el plano complejo, perdón, y lo que está a la derecha corresponde al plano real. Entonces dibujo la entrada de escalón y dibujo la curva, cómo me quedaría la respuesta y de t. Eso también ayuda a memorizar. El sistema entonces se llama sobreamortiguado y corresponde a las raíces reales y distintas. Ahí está. Del denominador de la función de transferencia. Siempre miramos el denominador de la función de transferencia. Después les va a preguntar, si z es igual a 1, el sistema, ¿cómo se denomina? A ver si se acuerdan. Críticamente amortiguado. Críticamente amortiguado, muy bien. No pregunta nada más. Si z es igual a 0, ¿qué sucede con la respuesta transitoria del sistema? No A se ver, extingue. Oscila no se permanente. extingue. ¿Qué más?
No llega al Nunca llega al estacionario. estacionario. Muy bien, nunca llega al estacionario. Excelente. Tienen algunos datos extra en las diapositivas que también ayudan a responder problemas y preguntas teóricas, ¿sí? ¿Qué pasa si Z es mayor que 0 y menor que 1? Subamortiguado. Subamortiguado. ¿A qué polos o raíces del denominador de la función de corresponde? ¿A qué polos? Tipos de polos. Reales y complejos. Acuérdate que reales Complejo. es directamente, muy bien. Polos complejos, sí, muy bien. Polos complejos. No se olviden ese cuadro comparativo de uno versus el otro. Bien, polos complejos, sí. ¿Cuáles son los valores más convenientes de Z y por qué? 4 y 0,8. Excelente. ¿Por qué era? ¿Se acuerdan alguno de los por qué? Que había dicho algo, profe, de que era más estable, puede ser para esos valores, o algo así. Del sobreimpulso excesivo, es excesivo. Claro, cuando Z es menor que el menor valor que es 0,4, el sobreimpulso sobre pico es excesivo. Por supuesto tiene sus consecuencias. Y si es Z mayor a 0,8, la respuesta ¿cómo se volvía? ¿O cómo Lenta, se volvía. lenta. Muy bien. Entonces, acá, en el problema 5, en el trabajo práctico 5, problema 1, tienen todo el contenido para que ustedes puedan responder sin ningún problema. Tienen muchas cosas allí. Ahora vamos a repasar una serie de fórmulas que si quieren sacarle una foto o si quieren anotarlas para que les ayude a entender problemas, todos los problemas que siguen, todos, sería buenísimo que la tengan a mano o saquen una foto. Saben que omega sub D es otro parámetro que o se deduce de los parámetros, se llama frecuencia natural amortiguada y es igual a omega sub n por la raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado. Después, phi, que pueden observar qué es phi a la derecha, en la gráfica de la derecha. Observen que es el ángulo de siempre, es tangente inversa de el cociente entre raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado sobre z. El profesor hizo las demostraciones, creo que de la mayoría de estos parámetros, ténganlo en cuenta. Él hizo el por qué se llega a estas fórmulas. Tiempo de crecimiento, que es pi menos phi sobre omega sub d. Acá, en estas fórmulas, yo estoy colocando simplemente fórmulas y nada más, pero estos dos primeros tiene que ver con el plano complejo y todo lo que viene de aquí en adelante tiene que ver con el plano real. Todo lo que tenga que ver con el tiempo tiene que ver, por supuesto, con la parte real. Tiempo de crecimiento, ahora tiempo pico, que es pi sobre omega sub d. Luego hay un valor que vamos a calcular que es importante, que es el sobrepico o sobreimpulso, que es igual a E elevado a la menos z por pi sobre raíz cuadrada de 1 menos z cuadrado. Importante tenerlas a mano, y el sobrepico, sobreimpulso, también lo trabajamos porcentual. Entonces, el valor que nos dé en la fórmula anterior lo multiplicamos por 100, por 100%, y vamos a obtener un sobrepico porcentual. El tiempo de establecimiento lo vemos siguiendo dos criterios, el criterio del 2 y el criterio del 5%. El tiempo de establecimiento del 2% es igual a, y esto es lo que importa que ustedes tengan a mano, 4 sobre z por omega sub n, y del 5% es 3 sobre z por omega sub n.
TS, como decíamos recién, se llama al tiempo de establecimiento. ¿Han podido sacar una foto o copiar? Así yo paso de diapositiva. Sí, profe. Excelente. Ténganlo ahí. Yo directamente el problema 2 no lo resuelvo porque el problema 3 tiene toda la explicación para que ustedes tengan las herramientas necesarias para poder resolver el 2 también. O sea, el 2 y 3 tienen muchas similitudes. Y dice así: dado el siguiente diagrama en bloque, calcular los parámetros del sistema y los parámetros de la respuesta transitoria. Fíjense que enunciado, y creo que también el parcial va a ser muy similar, que ustedes tengan claridad cuando hablamos de parámetros del sistema y cuando hablamos de los parámetros de la respuesta transitoria. Entonces, cuando hablamos de parámetros del sistema, esos están en el plano complejo, y el otro está en el plano real. Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Y dice, déjenme que tengo en papel también acá, dado el siguiente diagrama en bloque, calcular todos esos parámetros y encima los numera. Esperen, ahí. Lo primero que vamos a hacer, bueno, me pide para k igual a 10 determinar omega sub n, para k igual a 10 determinar z, para k igual a 10 determinar phi. Entonces, vamos ya nomás a comenzar con este ejercicio y lo primero que hacemos es obtener la función de transferencia de lazo cerrado, lo que ustedes vienen ya estudiando. Del sistema global, y nosotros sabemos ya que GDS es igual, por supuesto ahí unifica la trayectoria directa y queda 2K sobre S cuadrado más 6S más 3. Y HDS, en este caso, es 1/2. Lo primero es obtener la función de transferencia de lazo cerrado, GDS sobre RDS igual a G, sobre 1 más G por H. Yo no voy a hacer todos los pasos, capaz que en este ejercicio sí, pero en otros no. Directamente voy a poner, en este caso sí lo voy a ir completando para mostrarle todo lo que hago, o casi todo lo que hago. Entonces completamos G, 1 más G por H, esto lo saben muy bien. Arreglamos un poco y simplificamos el denominador de la función de transferencia, cancelamos el 2 con el 2, luego sacamos como un denominador en el denominador, simplificamos lo que corresponda en ambos denominadores y obtenemos que YDS sobre RDS es igual a 2K sobre S cuadrado más 6S más 3 más K. A partir de eso, todo lo que viene no lo vamos a poder calcular. Eso es lo primero, lo primero. Y me pide que yo analice todo para K igual a 10. K igual a 10. Entonces, si yo reemplazo K igual a 10, 2 por 10, en el numerador queda 20, y en el denominador 3 más 10, 13. Entonces ya me queda particularizado para K igual a 10. Obviamente vamos a necesitar calcular las raíces para ver cómo es el sistema. Vamos a ver si el sistema es sobreamortiguado, críticamente amortiguado, subamortiguado. ¿Cómo es el sistema? Entonces sacamos las raíces utilizando la fórmula que ya conocen, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. No perdemos tiempo en lo que ustedes sí saben. Y fíjense que la raíz me va a quedar el menos 6 más menos, me va a caer o dar un valor negativo. Menos 6 y me da más menos, después de haber resuelto, J4 sobre 2, por lo tanto una de las raíces me da menos 3 más J2 y la otra menos 3 menos J2. Es un cálculo matemático que lo saben hacer. Si las raíces son de este modo, ¿cómo creen que es el sistema? ¿Cómo es el sistema si yo tengo estas dos raíces?
Sería subamortiguado, ¿Por qué? porque son polos complejos. Exacto. Entonces, tenemos polos o raíces complejas y eso me da lugar o me da la seguridad que el sistema es subamortiguado. Simplemente al obtener estas raíces, estas dos raíces del denominador, miren, vuelvo, ¿no? Miren el denominador de la función de transferencia. Entonces, si yo sé que los polos de la función de transferencia me dan, en este caso, me da menos 3 más J2, menos 3 menos J2, fíjense que tiene una parte imaginaria, J, más menos J2, entonces yo ya sé que los polos son, o raíces, lo mismo, polos o raíces complejas, entonces el sistema se llama subamortiguado. Tiene la forma que venimos trabajando. La parte real, menos sigma, porque es un valor que está del lado izquierdo, más menos J omega. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo hago yo para calcular omega sub n? Es sumamente importante dibujar este polo complejo. Yo dibujé el positivo, porque es suficiente. Fíjense cómo dibujo el polo complejo, dibujo el eje imaginario J omega, dibujo el sigma, dibujo el polo en menos 3, 2J más 2J. Ahora, trazo la recta que va entre el origen y el polo, y eso se llama omega sub n. No sé si lo escribí, creo que no no lo escribí, pero omega sub n es la distancia radial entre el polo, que ven ahí, y el origen. Omega sub n. Entonces, eso es lo que queremos calcular porque el punto A me pide eso. Ahora marco el ángulo. El ángulo phi es el ángulo que se forma, bueno, entre el eje real, por supuesto, y esta recta de la que hablaba, esta línea que va, o esta distancia radial entre el polo y el origen. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Primero, entonces, obtener la función de transferencia de lazo cerrado. Como segundo paso, sí o sí necesitamos las raíces, obtener esas raíces de la ecuación característica, la igualamos a 0 y hacemos menos b más menos b cuadrado, raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Tenemos las raíces. Podemos deducir cómo se llama el sistema. Gracias a esa raíz dibujo el polo complejo. Trazo omega sub n, o la recta que va desde el polo al origen. Le llamo omega sub n. Le llamo phi al ángulo entre el eje real y la hipotenusa. Bueno, la hipotenusa. Ahora, ustedes saben por este ejercicio que K vale 10, así dice la consigna, K vale 10. Y lo otro que tenemos que saber, que este valor, ya por la teoría, después vuelvan a revisarla, ese es omega sub d, me está dando como dato omega sub d. Entonces tenemos la parte real, que es menos sigma, más menos j omega, y ahí ese 2 representa, o tienen como dato omega sub d. Fíjense que normalmente estamos trabajando todos los fórmulas y valores en radianes, radianes sobre segundo o en segundo, así que todo gira en esas unidades. 2 aquí es 2 radianes sobre segundo y es dato. Es un dato, después de haber obtenido después de haber hecho este paso a paso. Y la pregunta, que sería la 3A, dice ¿cuál es el valor de omega sub n? Entonces, aquí lo escribí, miren. Omega sub n es la distancia radial del polo al origen, y lo vamos a calcular como ustedes ya saben, que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de la suma de los catetos. Entonces, directamente reemplazan el 2 y el 3 como valor específico de cada uno de los catetos. Entonces omega al cuadrado va a ser igual a raíz cuadrada de 13, entonces eso nos da como valor 3,6 radianes sobre segundo. Entonces simplemente lo nuevo quizás para ustedes es hacer este dibujo, y en base a ese dibujo simplemente reemplazar los datos.
Sigo. En el punto B, lo estoy leyendo de mi papel para no equivocarme, dice para K igual a 10, determinar Z. Quiero el valor de Z. Quizá hay varios caminos, pero una de las fórmulas que no la mencioné hasta ahora, saben que Z es igual al coseno de phi. Pero yo ahora no tengo phi, no lo tengo todavía. Entonces puedo calcular phi primero y luego continúo con, que es el punto C justamente, phi, no lo tengo, calculo phi primero y luego puedo volver a Z. Y nosotros con los datos que tenemos, tangente de phi, cateto opuesto sobre el cateto adyacente, 2/3, phi, tangente inversa de 2/3. Entonces mi phi vale 0,59. Fíjense que seguimos trabajando en radianes, para que sigamos todas las mismas unidades y podamos después, cuando me pida tiempo de crecimiento, tiempo pico, eso necesitamos que esté en radianes, ¿sí? O sí necesitamos que esté en radianes. Entonces, phi igual a 0,59 radianes. Por supuesto que el parcial puede llegar a darles ejercicios como esto. La respuesta puede estar en radianes y puede estar en grados. No hay problema, ustedes hacen la equivalencia entre uno o el otro porque puede pasar, ¿sí? Simplemente porque es una manera también de preguntar, aunque necesitamos que esté en radianes. Entonces ahora sí, Z es el coseno de 0,59 y Z me da como resultado 0,83. Entonces ya tengo el punto B, cuánto vale Z, ya tengo mi phi, el ángulo, ya podemos seguir avanzando. Todo esto, fíjense que está en el plano complejo. ¿Cómo sé que está en el plano complejo? Y bueno, simplemente al ver el dibujo uno se da cuenta que está trabajando no con T y Y de T, estoy trabajando con sigma y J omega. Entonces estoy trabajando ahora en el plano complejo. Todo esto tiene que ver con los parámetros del sistema. Cuando empiece a preguntarme qué pasa con los otros parámetros TC, TP, TCP y TS, ahí sí estoy ya en otro plano. Ahí me comí unas animaciones. TC me pide y es, dice el punto D, para K igual a 10, determinar el tiempo de crecimiento. ¿Se acuerdan que es el tiempo que tarda la respuesta en alcanzar por primera vez la entrada? El 1, es la primera vez, ese tiempo quiero. Y por fórmulas, TC es igual a pi menos phi sobre omega sub d. ¿Tengo todos los datos? ¿O no? ¿O me falta algo? Omega sub D, quizás. O ya Me hemos- faltaría omega. Ya la tenemos. ya tenemos. Ya sí, en el caso de que no la tengan, la calculan. ¿Se acuerdan esa lista de fórmulas que le pasé a ustedes al comienzo? En esa lista de fórmulas tienen que omega sub d es igual a omega sub n por la raíz cuadrada de 1 menos z al cuadrado. Entonces, dependiendo si la tengo o no la tengo, la calculo. O sea, si no la tengo, la calculo con esa fórmula. Yo lo que hice en mis apuntes, en mi trabajo práctico físico, la calculé de nuevo y me dio el mismo valor. Y ahora sabemos que pi vale 3,14 radianes, menos phi, 0,59 radianes, sobre 2, que es omega sub d, ¿se acuerdan? La parte imaginaria era 2, el valor, radianes sobre segundo, y en el numerador me da 2,55 radianes sobre 2 radianes por segundo. Simplifico radianes con radianes y, por supuesto, que este análisis hay que hacerlo dimensional, por ahí qué unidades coloco, es importante. Y el año pasado sí había bastante descuento en relación a poner o no poner las unidades. Era importante, o es importante siempre poner las unidades. Aquí me va a dar, por supuesto, en segundos. Entonces, tiempo de crecimiento. Y ahora en el punto E me pide el tiempo pico, que es pi sobre omega sub d,
3,14 radianes sobre 2 radianes sobre segundo, o por segundo, perdón, simplifico y da 1,57 segundos. Aquí aplico fórmula nada más. Profe, El F, Profe, una ¿por qué en el T consulta. sub C hay Creo que está. radianes? Eso iba a ¿Cómo? preguntar. ¿Por qué ¿Cómo? en el T Repetirme. sub C hay radianes? No quedaría en segundos nada más porque usted está tachando los 2 Sí, radianes ahí. sí, Claro, en el sí, tiempo sí, de crecimiento hay sí. radianes. Correcto, es un error mío de tipeo. Gracias, gracias. Ya voy a corregir. Profe, Voy a una corregir. consultita antes Sí, que siga avanzando. El tema de W sí. sub D, si no lo calculamos con la fórmula, entonces la otra forma de encontrarlo es sí o sí con la gráfica, con lo que explicó, digamos. Claro, correcto, Bien, correcto. bien, bien. De alguna manera, dependiendo del problema, cómo esté encarado el problema, ustedes sí o sí la van a poder calcular, ¿sí? Si no la tienen por gráfica, la van a tener por fórmula, porque todo, fíjense como TC y TP, ambas dependen de omega sub T, así que la necesitamos. Eso sí, seguro tienen los datos necesarios para que ustedes lo puedan calcular. Y gracias por la observación, recién me doy cuenta de ese error. Gracias. El punto F, fíjense que acá ya estamos a partir del punto D, que es este que estoy mostrando, el tiempo de crecimiento y tiempo pico. Estos son los parámetros de la respuesta transitoria. Ahora sí estamos en el plano real, en donde tengo mis ejes T, Y de T. Entonces, esa diferencia es importante que ustedes la tengan clara. Ahora, SP es la letra que se utiliza para el sobrepico o sobreimpulso. En el dibujo corresponde a cuánto por arriba de la respuesta, es cuánto se pasa de largo mi respuesta, ¿no? Por exceso. Entonces, si yo amaco a una niña y hay un punto medio, quizás es tan fuerte el golpe que le damos a la hamaca que se pasa muy para arriba. Bueno, es eso, sobrepico, sobreimpulso tiene que ver con eso. ¿Cuánto es ese valor? Y si lo quieren calcular como porcentual es mejor. Bueno, tienen la fórmula, sobrepico igual a E elevado a menos Z pi sobre raíz cuadrada de 1 menos Z cuadrado. Acá Z, acabamos de obtenerlo, lo obtuvimos en pasos anteriores, 0,83 por 3,14 raíz cuadrada de 1 menos, bueno, este es el cuadrado del 0,83 al cuadrado, lo que pueden observar ahí ya está calculado, y el sobrepico es un valor E elevado a un valor negativo, siempre tienen E elevado a un valor negativo, y eso les da un valor, en este caso, SP, lo hacen en su calculadora luego para comprobar, si hay errores me avisan, SP es 0,0089. Y ese, si yo lo multiplico por 100, este sobrepico es un valor 0,89%. Es menor incluso a un error considerado del 1%. Muy pequeño el sobrepico o sobreimpulso. El punto G dice, determinar el tiempo de establecimiento siguiendo el criterio del 5%. Fíjense cómo usa la nomenclatura. Para eso necesitamos Z nuevamente. Fíjense que Z no tiene unidades, ¿no? Z no tiene unidades. Omega sub n y omega sub d, ambas tienen las mismas unidades, radianes sobre segundo, radianes por segundo, las mismas unidades. Y el criterio del 5%, también la demostración la hizo el profesor en clase, e incluso dejó indicado cómo se haría si uno quisiera calcular, en vez del 5 y del 2, calculamos el criterio del 1, o del 0,005, o del, no sé, de cualquier valor, o del 7, o de cualquier otro valor. Entonces, aquí vamos a usar lo que nos pide el enunciado en su mayoría de las veces, criterio del 5%. El tiempo de establecimiento es igual a 3t
que eso significa 3 sobre z por omega sub n. Vamos con el tema de las unidades. Ese 3 no es un 3 solo, sino ese 3 tiene unidades, y nuevamente eso lo pueden corroborar si quieren en los apuntes dados, especialmente el profesor Armado con Elena, creo, Giannineto. 3 radianes sobre segundo, o por segundo, y encima por segundo. Esa es la unidad del numerador. Y en el denominador colocan z, que no tiene unidades, y colocan omega sub n, que tiene unidades, 3,6 radianes por segundo. Tenemos ahí la obviedad de simplificar radianes por segundo y radianes por segundo, y sí o sí nos queda tiempo de establecimiento y cualquier tiempo en segundo. 3 sobre 2,988 nos da un segundo, 1,00 y algo más, pero un segundo es el tiempo de establecimiento. Lo mismo ocurre para el tiempo de establecimiento siguiendo el criterio del 2%. El tiempo de establecimiento por fórmula es igual a 4 sobre z por omega sub n. Ese 4 es radianes por segundo por segundo. Entonces, abajo z y omega sub n de la misma manera, simplificamos radianes por segundo en numerador y denominador, y nos da 1,34 segundos. Y antes de pasar al siguiente ejercicio, yo les quiero decir, por una cuestión de tiempo y mucho contenido, y que quería armar algo para ustedes, yo no voy a hacer ahora el análisis de esta gráfica, de este dibujo. Si yo tuviera que hacer este dibujo con sobrepico, sobreimpulso, con los tiempos, y qué ocurre si z es mayor, porque hay que hacer un análisis de su comportamiento en base a un valor crítico, que es qué pasa si z es mayor a 0,69 y qué pasa si z es menor a 0,69. ¿Qué pasa si z está entre 0 y 0,69? Yo lo que voy a hacer es no hacer ese análisis hoy, pero si no les grabo un video cortito con eso, la clase que viene, antes de dar el práctico 6, voy a hacer una pausa y voy a explicar eso, ¿sí? Entonces, ahí es muy importante desde la parte teórica y un poco teórica práctica, es evaluar por qué se comporta así la respuesta y darle importancia a esto de qué pasa si z es o menor o es mayor a un valor crítico que es 0,69. Yo hago una mención en una diapositiva, pero creo que no es suficiente. ¿Alguna pregunta de lo anterior? ¿No? Supongo que no. Vamos a resolver el 4 ahora directamente. Algunos no me voy a saltear, pero vamos por el 4. Determine el coeficiente de amortiguamiento, la frecuencia natural amortiguada, fíjense en palabras lo dice, y la frecuencia natural no amortiguada para el sistema mostrado en la figura. La excitación del sistema corresponde a un escalón unitario, RDT igual a UDT, y las condiciones iniciales son 0. En el práctico ustedes, en el papel, creo que no está esta pregunta, agréguenla por favor. Agreguen esta pregunta que la puse en negrita, porque fue un error mío de no haberla tipeado. ¿Cuál es la respuesta del sistema? En realidad quiero agregar una complejidad más al problema. ¿Cuál es la respuesta del sistema? Muy bien, agréguenla porque es importante tener ejercicios de este tipo. ¿Qué es lo que me está pidiendo aparte de la respuesta? ¿Cuáles son las incógnitas? Dígame en términos de letras. ¿Qué me está pidiendo? Palabras. ¿Pero qué me pide? ¿Qué es el coeficiente de amortiguamiento?
Z. Es Z, ¿sí? Muy bien. Muy bien. ¿Qué es la frecuencia natural amortiguada? Omega sub D. Sube. Muy bien, es omega sub D. ¿Y la frecuencia natural no amortiguada? Omega N. Omega N, muy bien. Omega sub N. O sea que Z, omega sub D, en el orden, ¿verdad? Omega sub N, y por último, en letras, ¿qué me pide? Puede Y ser de I de T. ¿Cuál? I de T. Sí, muy bien, IDT, muy bien. Excelente. Cada vez que pide respuesta del sistema o salida, acuérdense que esa es YDT, la respuesta del sistema de control, o salida, en el caso común como este, a una entrada, escalón o paso unitario. Fíjense que ahí dice la excitación, primera vez que usa esta terminología, algún problema de control, pero es válido porque también se explicó el día 1 de clase que excitación acá corresponde a la entrada, al set point. Entonces, la excitación representa la entrada del sistema. Y nuevamente es escalón o paso unitario. Acá, sin pasar de diapositiva, ya sabemos que G de S, esto es lo que ustedes ven aquí, es 25 sobre S por S más 2. Y H de S, ¿vale? ¿Cuánto vale H? 1. 1, 1. Muy bien, muy bien. Cuando nosotros quiero hacer algo, a ver, fíjense que acá tenemos un sistema de control de malla cerrada, eso es obvio. Pero nosotros tenemos por un lado la GDS, que es la trayectoria directa, y fíjense que yo puedo hablar de los polos de lazo abierto. Digo esto porque después necesito, después en el ejercicio, ya les digo cuál, creo que el último ejercicio, necesito hablar de los polos de lazo abierto. Si yo les pregunto a ustedes, de lazo abierto, ¿tienen la respuesta? Más o menos se imaginan por dónde puede llegar a ir. Si yo les digo, ¿cuáles son los polos de lazo abierto? En este ejemplo, profe, o en general. En este ejemplo. Les doy una ayudita. Sí, te escucho. Dale. Yo pensaría, digamos, que los polos están en, o sea, no sé si está bien porque digo que un polo está en 0 y el otro está en -2. Perfecto. Es así. La respuesta es correcta, correctísima. Entonces, esto, miren, acá, sígame el mouse. Esta trayectoria, así, se llama trayectoria directa, ¿se acuerdan? Esto se llama trayectoria directa. Entonces, esto, solito el G, acuérdense que nosotros tenemos G, cuando hablamos de trayectoria directa y función de transferencia de lazo abierto, yo tengo que multiplicar G por H. Y observando la G, que es lo más fácil de mirar, GDS, los polos de GDS, que son 0 y -2, son los polos de lazo abierto. Excelente. Ahora yo necesito, ¿no?, ese concepto para el último problema. Ese concepto lo necesito. Ahora no es lo mismo los polos de lazo cerrado. Ahí tenemos GDS. Aquí tenemos HDS. Si yo hago la función de transferencia de lazo cerrado, G sobre 1 más G por H, por supuesto nos imaginamos que el resultado va a ser otro. Entonces, GDS reemplazo 25 sobre S por S más 2, sobre 1 más 25, sobre S por S más 2, por H, que es 1. Yo lo hice directamente, por supuesto, lo hago directamente evitando algunos pasos, y esta es la función de transferencia de lazo cerrado.
Pero ahí yo no estoy mirando los polos, no, o sea, no puedo saber qué polos tiene. Para saber qué polos tengo yo y poder dibujar, necesito sacar las raíces de la ecuación característica. Entonces yo igualo el polinomio característico, es el cuadrado, más 2s, más 25. Lo igualo a 0, eso se llama ecuación característica. Entonces ahí voy a poder sacar cuáles son esos polos de lazo cerrado. Ahora, recordemos esta función de segundo orden que el profesor ha enseñado también en la última clase, que en general es así: PD es igual a omega sub n al cuadrado sobre ese cuadrado más 2z omega sub n por s más omega sub n al cuadrado, y sabemos que si miramos el denominador, A vale 1, B vale 2z omega sub n, y C es igual a omega n al cuadrado. Este recurso también lo necesitamos para poder calcular lo que nos pide, porque nos pide z, omega sub d, omega sub n. Entonces, este recurso lo vamos a utilizar. Quiero que miren acá. Esta es mi función de transferencia de lazo. ¿De lazo qué? Esta. Cerrado. De lazo cerrado. Muy bien. Quiero que observen que acá en el numerador, este término, que acá le llama omega sub n al cuadrado, es 25. ¿Se dan cuenta? Y acá abajo, en el término independiente, que es la letra C aquí, A es lo que acompaña al término al cuadrado, B es lo que acompaña a S, ¿verdad? Se llama B. Y C, el término independiente, es 25. Fíjense cómo coincide el numerador 25 con el término independiente que se llama C aquí. O sea, 25 aquí y 25 aquí. Ese recurso lo vamos a usar muchas veces. Y ahora quiero explicar que esta coincidencia de que este valor con este valor coincide siempre y cuando mis polos de lazo abierto, me estoy anticipando, ¿no? Uno esté en el origen y el otro puede estar en cualquier lugar. ¿Se acuerdan? Este está en el origen, en 0. Y el otro está en -2. Esta situación de coincidencia de omega sub n al cuadrado aquí y omega al cuadrado en el denominador aquí se da únicamente cuando los polos de lazo abierto, que es G por H, los polos de lazo abierto, que es G por H, me da que hay un polo en el origen y hay un polo desplazado hacia la izquierda en cualquier lugar. Ya le voy a mostrar la diferencia con otro ejercicio que no coincide. Ahora miren, igualamos los coeficientes del denominador y decimos lo siguiente. Fíjense lo que, espérenme un segundito que mire algo aquí, dice acá. Igualamos los coeficientes del denominador. Entonces, yo miro acá la ecuación característica, esta que está aquí, y este término, omega sub n, y si yo hago la igualdad de este denominador y este denominador, puedo decir que omega sub n al cuadrado es igual a 25. Si yo despejo omega sub n, me da como resultado 5 radianes por segundo. ¿Hasta ahí se entendió? Yo necesito calcular omega sub n. Gracias. Yo necesito calcular omega sub n y tengo un recurso y lo estoy utilizando el recurso. Uso mi fórmula de PDS de la función de segundo orden. Ahora, ¿yo qué necesito calcular también? Z. Z no tengo. Ahora miren el término, el segundo, que es lo que acompaña a ese es 2z omega sub n. 2z omega sub n es todo lo que acompaña al término que tiene S. Fíjense, lo igualo a 2. O sea, 2z omega sub n lo igualo a 2. Si yo despejo z, z de esa formulita, z igual a 2,
sobre 2 por omega sub n. Acabo de calcular omega sub n y me va a dar 2 sobre 2 por 5 y eso me da z igual a 0,2. Entonces, esa es una manera de ejercicio y en este ejemplo está súper claro cómo acá en el numerador y en el denominador el término independiente son exactamente iguales. No es el mismo comportamiento cuando la gráfica, si yo miro el diagrama de polos y cero, está desplazado. Ahora quiero calcular omega sub d. Y ahí estoy aplicando la fórmula de la que hablábamos recién. Omega sub d igual a omega sub n, que es 5 radianes por segundo, por la raíz de 1 menos 0,2 al cuadrado. 0,2 no tiene unidades. 5 radianes por segundo por la raíz de 0,96 y omega sub d me da 4,9. Mismas unidades omega sub n y también omega sub d. Ya calculamos z, ya calculamos omega sub d, ya calculamos omega sub n y nos está faltando quizás la parte un poco más larga de cómo calculo y de t, ¿verdad? ¿Cómo hacemos? ¿Qué es lo primero que harían para obtener y de t? En base a los datos que ya tengo. ¿Cómo hago? ¿Por dónde arranco? Sería la pregunta. ¿Separa en fracciones parciales o no? Sí, pero antes de separar en fracciones parciales, ¿qué harías? Porque yo tengo, ¿qué tengo como dato? Yo tengo mi función de transferencia, ¿se acuerdan de lazo cerrado? Que es desde donde hacemos todo. A partir de ahí, ¿qué hago? Antes de las fracciones parciales. Tenés que despejar IDS, muy bien. Despejo IDS, muy bien. Yo RDS lo tengo. RDS es dato, ¿sí? Tengo la excitación del sistema, es un escalón. Ahora, YDS sobre RDS igual a 25 sobre S cuadrado más 2S más 25. Despejo YDS, ahí está. Reemplazo mi RDS. Ahí la pueden observar y, ahí, espérenme. Y hacemos la descomposición en raíces, porque S cuadrado más 2S más 25, así como está, no puedo saber cuáles son los polos, entonces necesitamos hacer esa descomposición. Ya lo sabemos. Entonces, despejo YDS sí, pero necesito hacer esta descomposición en raíces. Entonces vamos con el menos b más menos b cuadrado, menos 4ac sobre 2a, y obviamente lo hago directamente. Miren cómo me da S1, 2 es igual a menos 1 más menos J por 4,9. ¿Cómo es el sistema entonces? ¿Cómo es la respuesta o el sistema de control? ¿Cómo es el comportamiento? Subamortiguado. Subamortiguado. No sabemos todavía si, en realidad, no hablamos todavía de estabilidad, va a ser el tema de la semana que viene, en la parte teórica y práctica, pero por ahora hablemos de cómo es el nombre del sistema. Lo acaban de decir, ¿lo repiten por favor? ¿Cómo sería? Subamortiguado. Subamortiguado, porque tenemos las raíces complejas. Raíces complejas. Ahora miren, entonces escribo el numerador, bueno, 25, lo que ya saben, y abajo necesitamos un producto, escribirlo como corresponde. Y esta práctica la tienen más o menos explicada por mí en las diapositivas que son de la práctica en TP3. Entonces yo escribo ahora estas raíces complejas como S más 1 menos J por 4,9 entre corchete, y el otro corchete lo escribo como S más 1, el signo más, ahora J por 4,9. Y seguimos por RDS, y RDS sabemos que es 1 sobre S.
Hagan la parte distributiva de este con este término con este término con este, y este término con este, y yo les doy simplificado ya, y miren cómo les queda. Y de S o I de S igual 25 en el numerador, S, que tiene que ver con la entrada escalón, por S más 1 al cuadrado, más 4,9 al cuadrado. Eso que está entre corchetes, ¿se acuerdan? Eso tiene que ver con el práctico 3, problema 9, el último, el que tiene que ver con polos complejos. Fíjense cómo tenemos un S más un número, S más A elevado al cuadrado, más otro número elevado al cuadrado, y ese es el formato que ustedes ya conocen de polos complejos. El polo complejo y su conjugado. Si yo tengo que hacer el diagrama de polos y cero ahora, ¿cómo lo harían? ¿Cómo hago el diagrama de polos y cero? ¿Cuántos polos dibujo? Serían 3 polos. 3 polos. Sí, decime. El escalón. Sí, sí. Después los complejos serían 4,9 en el eje, el J omega, digamos. Claro. Después marcaremos en -1 Sí. y ahí juntamos con con 4,9 positivo y 4,9 negativo. Ahí está, ahí está. Ahí lo dibujo. Acá lo pongo, miren, vamos a hacer esa descomposición en fracciones parciales. Muy bien la explicación. Dibujo el eje J omega. Dibujo el escalón, como siempre, en el origen. Dibujo la X, porque es eso, la entrada de escalón, la transformada del escalón. Dibujo el polo complejo arriba, que es -1. Siempre digan, supongamos que tenga que rendir el oral o algo así de TD de control, respondan en base a un par ordenado. El par ordenado decimos primero -1 y 4,9 en el eje imaginario. Y el otro es -1, menos 4,9, que sería su conjugado. Dibujo entonces los 3 polos, el origen, el complejo y su conjugado. ¿Y qué más dibujo? ¿O qué más coloco en la gráfica? K, que vale 25. Omega sub n, ya saben que es la distancia entre el polo y el origen. Dibujo phi y ya está todo, creo. Ahora miren, siempre que trabajamos ahora con parámetros, en este práctico completo de parámetros, aquí aplicamos la regla de los signos para los residuos del polo complejo, que no lo hacíamos en los prácticos anteriores, y no positivizamos. Este concepto lo grabamos para este práctico de parámetros. Entonces vamos a hacer la descomposición en fracciones parciales o simples. Es un repaso también de alguna manera de lo que vienen haciendo. Entonces mi Y de S va a ser igual al residuo escalón sobre S más residuo del polo complejo sobre todo lo que está entre corchetes, S más 1 al cuadrado más 4,9 al cuadrado. Ahora calculo el residuo del escalón. Y usamos la misma fórmula. K por la distancia del 0. ¿Se acuerdan? K, 25. Por la distancia del 0 no tengo. Sobre la productora de las distancias de los polos restantes, el polo en cuestión. Entonces, polos restantes, acá estoy en el origen, acá estoy. Distancia entre los polos restantes, que es esta hipotenusa, raíz cuadrada de 4,9 al cuadrado más 1 al cuadrado. Cuando simplificamos, 25 sobre 1 más 24, por ahí va a haber un tema de problemas de la aproximación que hacemos con los números, pero da 25 sobre 1 más 24, y por supuesto, el residuo escalón da 1. Y acá dice, aplicamos la regla de los signos. Entonces, perdón, pero eso para el polo complejo. Para el residuo del polo complejo, para este es obvio. ¿Qué signo tiene el residuo del escalón? Positivo, ¿verdad? Porque a la derecha, sobre el eje real, hay un número nulo de polos y o ceros. Ahora viene el cálculo del residuo del polo complejo, que era 2K
por la productoria al 0 que no tenemos, sobre abajo la productoria de los polos restantes del polo en cuestión, y nos da 2 por 25 en el numerador, estoy ubicada aquí, por la distancia al otro polo, abajo, ¿no? Sobre la distancia al otro polo, que es raíz cuadrada del cuadrado de 4,9 más 1 al cuadrado. Y abajo también va por la distancia del polo complejo a su conjugado. Esta distancia no se lo olviden. Esto me da 50 sobre 49, es una aproximación, todo tiene que ver cómo manejamos la raíz y los números, y eso me da un signo negativo. Ahí viene lo de fijarnos qué signo tiene el residuo del polo complejo. Entonces, repito, cuando trabajamos con parámetros, decimos, ¿qué signo tiene el polo complejo? El signo es negativo. Yo me paro sobre el eje real, porque a la derecha, sobre el eje real, hay un número impar de polos y o ceros. Entonces es menos 1,02. Entonces, en los prácticos anteriores no hacíamos eso, y acá sí vamos a hacer y aplicamos la regla de los signos, y esto de no positivizar tiene que ver cuando calculemos aquí phi. Ahora reemplazamos los residuos y nos queda, acuérdense que este daba 1 y este da menos 1,02. 1 sobre s menos, coloco lo que ya saben, y aplicando la transformada inversa para no perder tiempo, la transformada inversa de 1 sobre s es 1, menos 1,02 por e a la menos 1t por el seno de 4,9t más phi. Ya conocen qué es phi, sumatoria de los phi de los ceros menos la sumatoria de los phi de los polos. No tengo phi de los ceros, no tengo. Entonces voy a poner menos, ese menos, sumatoria de los phi de los polos. Ya saben que calculo el ángulo entre el eje real y hasta que se choca con la hipotenusa. Ese ángulo no hay que positivizarlo, ya sabemos que ese ángulo, en el dibujo les mostré recién ese ángulo, phi, tiene signo negativo. Y hemos aprendido que esto no lo vamos a positivizar y vamos a colocar entonces lo que corresponde. Ese ángulo es negativo y colocamos así. El signo menos es este signo menos. Y este signo menos corresponde al ángulo que les estaba diciendo, que es negativo, tangente inversa de cateto opuesto, 4,9, sobre cateto adyacente, que es 1. Por lo tanto, mi phi su valor es 78,46 grados. Acá no hay problema que pongan grados. Entonces mi y de t, o sea, mi respuesta del sistema es igual a 1 menos 1,02 por e a la menos 1t por el seno de 4,9 t más phi, que es 78,46 grados. Si la tuviera que dibujar, ya saben, es importante que la dibujen este seno amortiguado que ustedes ya han visto y han experimentado. ¿El problema? Tiene distintos conceptos nuevos, por eso quería explicarlo, o hay cosas que ustedes ya saben, hay cosas que son nuevas. Entonces, fíjense cómo la función de transferencia todo el tiempo los va a perseguir hasta el último día de clase o penúltimo día de clase. Es lo que más utilizamos como recurso para analizar a los sistemas de control. Entonces ya tenemos Z, omega sub D, omega sub N y Y de T. Ahí está la respuesta del sistema y la gráfica que les decía. La dibujo así general, sin poner nada de valores, nada de nada. Aquí no calculamos ni TC, ni TP, ni nada. La dibujo así general, global. Este es un sistema subamortiguado. Sigo por el problema 7 y voy a tratar de hacerlo rapidito porque el 8
es largo. Vamos con el 7. Para el sistema mostrado en la figura, determine K1 y K2. Observen que así se llama, digamos, la letra que han usado, K1 y K2, tal que el sistema tenga una ganancia de 1, un coeficiente de amortiguamiento de 0,6 y una frecuencia natural omega sub n igual a 5. La retroalimentación es unitaria. Entonces, otra manera de preguntar. Entonces sabemos que GDS, función de transferencia de la planta, es igual a K1 sobre S por S más A. Fíjense otra vez, la función de transferencia. Si yo le digo los polos de lazo abierto, siempre cuando les digo la función de transferencia de lazo abierto es G por H. Si yo hago G por H, ya van a ver que H vale 1 enseguida. Ahí lo dice, pero igual G por H, me voy a dar cuenta que los polos de lazo abierto, uno de estos es, fíjense, 0, y el otro es menos A. No importa cuánto vale A, supongamos más 5, acá, más 5, entonces menos 5 acá. Entonces, ese caso, cuando se da este caso, es únicamente así, en donde cuando haga la función de transferencia de lazo cerrado, el numerador va a haber una coincidencia entre omega sub n al cuadrado y el término independiente del denominador, el término c, omega sub n al cuadrado, son los mismos. Entonces ahora quiero que veamos eso también. H de S, aquí, vale K2. Pero el enunciado me dice que H de S, la retroalimentación es unitaria. Por lo tanto, H de S vale 1. Ya sabemos. Y eso nos lleva a la conclusión de la igualdad anterior, por supuesto, que K2 vale 1. Ya saben, me pide a mí cuánto vale K1 y K2. ¿Cuánto vale K1 y K2? Ahora miren, sabemos que Z en el enunciado dice tal que el sistema tenga un coeficiente de amortiguamiento de 0,6 y una frecuencia no amortiguada, una frecuencia natural no amortiguada, 5 radianes por segundo. Entonces, si yo ahora sí saco la función de transferencia de lazo cerrado, G sobre 1 más G por H, ya la hice directamente, me da K1 sobre ese cuadrado más AS más, ustedes van a verlo después, K1 por K2, así me da esta función de transferencia de lazo cerrado. Entonces me pregunta, ¿cuánto vale K1? ¿Cuánto vale K2? Y bueno, sí es importante saber cuánto vale A. Vamos a ver las tres cosas. ¿Bien? Esa es la idea de este problema. Nosotros tenemos de nuevo una función de transferencia de segundo orden, en un sistema de segundo orden, omega sub n al cuadrado sobre s cuadrado más 2 z omega sub n por s más omega sub n al cuadrado. Y nuestro ejemplo aquí presente, entonces nosotros ya tenemos que averiguar cuánto vale K1 y K2 y A. Sabemos que se pide una frecuencia natural omega sub n igual a 5 en el enunciado. Y estaba dudando a ver si había puesto bien el valor. Y tenemos que asociar, por supuesto, ambas funciones de transferencia. Y sabemos, acá, miren ahí, omega sub n al cuadrado, si nosotros sabemos que omega sub n vale 5, omega sub n al cuadrado va a ser igual a 25. Entonces, eso nos ayuda a deducir que K1 por K2 también vale 25. Nosotros sabemos que K2 vale 1. Ya sabemos. Por K2 es igual a 25. Entonces, ¿cuánto vale K1? K1, si despejamos, nos da 25. Nuevamente, hay una coincidencia acá de K1 vale 25. Y K1 por K2, este producto también vale 25. Numerador 25. Y el término independiente aquí, 25.
Y ahora nosotros necesitamos calcular otra cosa, vamos a ver, 2, y vamos a vamos a igualar los coeficientes que acompañan, para descubrir esto, el coeficiente que acompaña a S es 2z por omega sub n igual a, ¿qué tenemos como dato? Z tenemos como dato, y omega sub n, y simplemente reemplazamos y A vale 6. Eso es todo. Eso es todo lo que necesitamos hacer para este ejercicio. La idea es y aplicarlas. ¿Están ahí? ¿Están ahí? Ah, nosotros sí, profe. Sí, ustedes están ahí. Ah, bien, pensaba que me habían dejado abandonada y sola hablando. Muy bien. Sé que muchos no están, realmente no están. Seguimos con el ejercicio. Bueno, gracias por estar. Gracias. Muy bien. El ejercicio 8 es largo. Sí, es largo, pero no lo hago entero. Les doy muchas pistas para poder resolverlo y algunos conceptos nuevos también, para que usted también lo termine. Yo hago una parte, ustedes van a hacer la otra. Pero dice así: el siguiente diagrama en bloque representa el sistema de posicionamiento de un vehículo explorador. Y tienen el diagrama en bloque, nuevamente de lazo cerrado. Sabemos que G está presente y es obvio ahí, y H vale 1. Entonces, si miramos la trayectoria directa, yo lo que hice en mi papel es tratar de encontrar esas raíces o polos de lazo abierto. Yo me puse a hacer eso. Cuando yo hago, nadie me ha pedido que haga eso, pero si yo saco los polos de lazo abierto, cuando hago G por H, me doy cuenta que esos polos, uno de ellos, después lo pueden hacer tranquilo, nadie les pide que lo haga, pero es para que ustedes entiendan el concepto, uno de los polos da menos 1,55. Y el otro polo me da menos 6,45. Es decir, ninguno de los dos polos me da 0, como en el caso anterior y el anterior también mencionado. Entonces estos polos de lazo abierto están desplazados con respecto al origen. No hay ninguno que esté en el origen, ninguno. Por lo tanto, y ahí es donde quiero que anoten o de alguna manera lo tengan presente, cuando los polos de lazo abierto están desplazados en relación al origen, no hay ninguno en el origen, en este caso hay uno en menos 1,55, si calculé bien, por supuesto, y el otro está en menos 6,45, no hay ninguno en el origen, entonces no va a coincidir en el numerador el omega sub n al cuadrado del denominador de la función de transferencia de lazo cerrado. Y es ahí a donde vamos a hacer otro aprendizaje. Entonces, G de S es igual a K sobre S cuadrado más 8S más 10. Y H de S, ya sabemos, vale 1. Siempre para estos ejercicios va a función de transferencia de lazo cerrado. Porque nosotros, para obtener la función de transferencia de lazo cerrado, partimos sí o sí de la función de transferencia de lazo abierto, aunque lo tengamos consciente o no. Siempre hay una función de transferencia de lazo abierto involucrada. Entonces, aquí va a ser igual. Ya la hice, K sobre S cuadrado más 8S más 10 más K. Miren desde ya nomás. Aquí, el numerador tiene el valor K. El término independiente es 10 más K. ¿Se dan cuenta que no hay coincidencia de K aquí y K aquí? ¿Se entiende lo que les digo? No hay coincidencia del mismo valor, como en otros casos, 25 arriba y 25 abajo.
Eso se debe a que hay un desplazamiento de los polos y no hay un polo en el origen y otro en otra ubicación. Seguimos. Yo quiero obtener las raíces de mi ecuación característica, como siempre, menos b, más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Voy al enunciado. El enunciado me dice, se desea conocer, en primer lugar, para k igual a 4, ¿cuánto vale TC? ¿Cuánto vale TC, TP, SP? Bueno, ahí tienen un montón de preguntas. Pero fíjense que estoy bastante lejos todavía de calcularlas. Ahora miren, antes de calcular hay que ir por este lado. Antes de tomarse el trabajo de hacer TC, TP y todo lo demás, tengo que saber qué tipo de sistema es. Entonces, si yo hago menos b más menos b cuadrado menos 4ac sobre 2a, me va a dar dos raíces. Menos 4 más menos k. Así me da, de manera general. Pero a mí me pide, quiero que miren, a mí me piden que yo haga un cálculo con k igual a 4. K igual a 4. Mirando esas raíces y tema, o cómo son las raíces con k igual a 4. ¿Cómo me va a dar con k igual a 4? ¿Cómo van a ser esas dos raíces? 6 menos 4, 2, ¿verdad? 2. Raíz cuadrada de 2, ¿verdad? Entonces me va a dar menos 4 más menos positivo. Si me da así, ¿cómo son esas dos raíces? ¿Serán reales? Reales, muy bien, no tiene un J, no hay un J metido en el medio. Si son reales, es porque están ubicados sobre el eje real, las dos. Entonces, Ya. miren, ¿bien? ¿Se entiende lo que les digo? Con K igual a 4, muy bien, muy bien. Con K igual a 4, las raíces son reales y distintas. Ahora les explico eso. Por lo tanto, el sistema es sobreamortiguado. Porque me va a dar, repito, si k igual a 4, 6 menos 4 me da 2, raíz cuadrada de 2 positivo, y voy a tener menos 4 más menos raíz de 2. Si yo hago la suma o la resta, me van a dar, ya lo tengo por ahí más adelante, a los dos valores, y son dos valores reales sobre el eje real y distintos. Y ese sistema es sobreamortiguado. Ahí estoy mostrándole los valores que da. Con k igual a 4, esas dos raíces dan menos 2,58, número real sin parte imaginaria, fíjense, y menos 5,41, de nuevo, número real. Y son distintos, son distintos. Entonces el sistema es sobreamortiguado. Y les pide cuánto vale TC, TP, CP, TS, TS. Bueno, ahora miren, antes de responder, hay que determinar lo que les acabo de decir, y saben que voy a responder lo siguiente: SP, ni SP, ni ninguno, porque la respuesta es sobreamortiguada. Entonces, esos parámetros de la respuesta transitoria se aplica únicamente para sistemas subamortiguados, no para sobreamortiguado ni críticamente amortiguado. No tenemos nada de tiempo de crecimiento, tiempo pico. ¿Por qué vamos a tener tiempo pico? ¿Por qué tenemos tiempo pico? Hay un pico y un sobrepico en la sobreamortiguada, ¿me entienden? ¿Hay un sobrepico en la amortiguada? No. Entonces, no oscila. Entonces, no hay un pico y sobrepico ni nada de eso. Entonces, esos parámetros no le pertenecen a las respuestas sobreamortiguadas. Miren ustedes la importancia de analizar cómo es el sistema al principio de todo. Entonces, ya hemos respondido de la A a la E todo.
Miren, si yo la dibujo, miren, si yo dibujo estas raíces, no me lo pide, pero yo lo hago. Tengo sigma, j omega. Tengo los dos polos, menos 2,58 y menos 5,41. En este dibujito les quiero mostrar que tenemos dos polos reales, es decir, sobre el eje real, y valores distintos, y ese sistema se llama sobreamortiguado. Fíjense que el valor medio exacto es el valor menos 4. Después les muestro matemáticamente si quieren, y ese valor menos 4 que está en el medio tiene una importancia ahora para lo que sigue. Hay un montón de temas nuevos, yo sé que son un montón de temas nuevos. ¿Qué otra cosa les quería decir aquí? Este desplazamiento, ven que hay un polo en cualquier valor, acá en menos 2,58 y acá en menos 5,41, no hay ningún polo en el origen, no hay nada acá. Entonces, van a ver después, ahora creo que es este el ejemplo, van a ver que Z, cómo calculo Z de dos modos, y omega sub n es el que nos da conflicto. Z, ¿cuánto vale? El punto F. Si la respuesta es sobreamortiguada, sabemos o afirmamos que Z es mayor que 1. ¿Cuál valor es? Ahora lo vamos a descubrir, pero nosotros estamos sumamente seguros que ese valor que yo calcule de Z ahora nunca me va a dar 0,99, nunca me va a dar 0,77 ni nada de eso. Me tiene que dar un valor sí o sí superior a 1. ¿Cómo lo calculo? Si yo tengo como recurso mi función de transferencia de lazo cerrado, sabemos que K vale 4, porque ahí me dice en el enunciado, punto F, cuánto vale Z cuando K vale 4. Reemplazo donde dice K el 4 en el numerador y el término independiente. Acá 4 y 14 son dos valores que no coinciden. Eso se da, por lo que les expliqué hace un ratito, que cómo nace el ejercicio en ese diagrama en bloque, no tenemos en la función de transferencia de lazo abierto, no tenemos un polo en el origen, sino dos polos que están desplazados. Entonces, yo calculo las raíces, menos 4 más menos, ya lo hicimos hace un rato, 6 menos K, y ahora, concepto nuevo. Independientemente del tipo de raíces, que está dado por el valor de K, aquí igual a 4, esta raíz es positiva. Pero si yo le pongo un K aquí, y el sistema se llama sobreamortiguado. Pero si yo acá le doy un K para ustedes de 10, valor 10, 6 menos 10, raíz cuadrada de menos 4. Entonces ya esto se transforma en raíces complejas y es un sistema subamortiguado. Pero independientemente del tipo de raíces, representa lo que se denomina sigma. Este valor es sigma más menos j omega aquí. O, si no es, ¿cómo se dice? Complejo, sería un número cualquiera. Entonces, yo ya tengo como dato, partiendo de estas raíces, mi valor de sigma. Sigma es dato. Esto que ustedes ven aquí lo obtuve de hacer menos b más menos b, raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a de esta ecuación que ven aquí, característica cuando la igual a 0, por supuesto. Acá el enunciado me pide que yo evalúe para k igual a 4. Entonces, miren acá. Yo quiero, ¿se acuerdan de esa ecuación de característica, esa ecuación de segundo orden que les he dicho varias veces? Ténganla en cuenta, a esa PDS de segundo orden, en el numerador omega sub n al cuadrado, y abajo s cuadrado más 2z omega sub n por s más omega sub n al cuadrado. Como no hay coincidencia, miren acá, de numerador con el término independiente c, cuando siempre vamos
vamos a hacer esta afirmación. Omega sub n al cuadrado igual a K. Aquí, acá, a la ganancia. A la ganancia. Y entonces, omega sub n al cuadrado va a ser igual a 4, y omega sub n, gracias al que yo conozco, yo no le he vuelto a escribir acá la ecuación, a la fórmula esta del sistema de segundo orden, no le he vuelto a escribir. Está varias veces escrito en las diapositivas anteriores. Por lo tanto, si yo ahora despejo omega sub n, va a ser igual a... Entonces, acabo de descubrir que omega sub n, que la necesito, ya la necesito para calcular cuánto vale z, la tengo. Omega sub n vale 2 radianes sobre segundo. Estos dos datos los necesitamos, repito. Sigma, acabamos de deducir de dónde lo consigo. De la parte real del polo, de los polos. Y omega sub n acabamos de obtener haciendo la igualdad entre lo que sería la ganancia, omega sub n al cuadrado, igual a la ganancia. Y vamos a resolver y encontrar z de dos modos. A partir de esta formulita que también está en el apunte de la teoría, que es sigma igual a z por omega sub n. Despejo z igual a sigma sobre omega sub n. Y ahora yo ya tengo los dos datos. Sigma, que es 4 radianes sobre segundo, y omega sub n, que acabamos de obtener también, que vale 2 radianes sobre segundo. Simplificamos todas las unidades, no sé si lo puse, pero nos da sin unidades, z igual a 2. Esta es la primera manera, la primera forma de calcular z. Hay una segunda. Esta es mi función de transferencia de lazo cerrado. Nuevamente, segunda forma. El término que acompaña a S en la PDS de segundo orden era 2z omega sub n. Esa es la fórmula general. Lo que acompaña a S es 2 por z por omega sub n, y lo igualo aquí a 8, que es lo que acompaña a S aquí en esta función de transferencia de mi ejemplo. Entonces, puedo despejar z como 8 sobre 2 por omega sub n, 8 sobre 4, y de nuevo z igual a 2. Hay coincidencia, depende del método que use, da igual, obtengo los valores de z. Eso es muy importante que la puedan comprender. Quizá ahora no sé si entiendan el 100%, no hay problema, lo van a chequear luego, lo hacen solos y van a ver cómo van a descubrir estos dos métodos distintos de cómo encontrar z. Si hay algo que me hizo renegar toda esta semana y la anterior, es cómo descubrir este famoso z y la diferencia que hay entre una función que tiene los polos desplazados y los polos que tiene en el origen uno y otro hacia la izquierda, otro polo. Eso me ha hecho ocupar mucho tiempo en evaluarlo cuando estaba estudiando este tema. También vale 2. El punto G, miren esto, por eso lo traigo a la clase. ¿Cuánto vale omega? Sí, vuelvo. Sí, te escucho. Sí. Tomás. En este caso depende entonces depende de la ganancia, si el sistema es sobreamortiguado o subamortiguado. Sí, correcto. Vuelvo para que lo veamos, sí. Bien. Porque si miramos esas raíces, S1, 2, depende de lo que me dé, puede ser, para no hacerles más lío y llenarle de más información, ¿no? Voy a decir dos opciones, puede haber más, pero dos opciones. Menos 4, más menos, y lo que pase dentro de la raíz va a determinar si mi sistema es sobreamortiguado o subamortiguado. Si yo tengo un valor más chiquito, o sea, 6 menos 5, o 6 menos 1, 6 menos lo que sea más chiquito, entonces, aunque sea 0 también, después podemos hacer otros análisis, entonces ahí vamos a tener raíces reales distintas. En cambio, si yo tengo un K alto,
no importa cuál, pero que sea más grande que, sí, más grande que 6, 7, 8, 9, cualquier valor, entonces mi raíz va a quedar negativa, y si yo tengo raíz negativa voy a tener un j algo más. J Claro. y un valor cualquiera más. Entonces ahí mi sistema va a ser subamortiguado. Bien. Pero más allá de que sea o no sea, que sea real, raíces reales o raíces complejas, más allá de uno o el otro, ese valor anterior, menos 4, es el sigma que estamos buscando como dato para poder calcular lo que mi objetivo. Mi objetivo, ¿cuál es? Z. No tengo Z, quiero Z. Bien, no tengo TC, ningún tiempo de establecimiento, nada de eso en un sistema sobreamortiguado. Pero sí tengo un Z. ¿Se acuerdan que les dije? Sí o sí, mi Z va a ser mayor que 1. Sí o sí. ¿Qué valor me ha dado en este ejemplo? ¿Cuánto me ha dado el valor de Z hace un ratito? ¿Se acuerdan? 2 veces lo 2. hicimos y me dio el valor 2. ¿Ven? Ahí lo vuelvo a poner. Fíjense cómo haciéndolo por dos métodos distintos, mi Z vale mayor que 1. En este caso, Z vale 2. Entonces, está bien lo que venimos haciendo y mi sistema se llama sobreamortiguado. No tengo TC, no tengo TP, no tengo TS, pero sí tengo un Z. Y ese Z es mayor que 1, bueno, en este caso exactamente es el valor 2. Acá les va a hacer ruido cómo hago esta igualdad, o de dónde saco sigma, bueno, lo que les expliqué recién, y por qué hago esta igualdad, son cosas que les va a ir haciendo ruido cuando estudien, ¿no? No hay problema que vuelvan a preguntar ahora o después, no hay problema. ¿Algo más que quieran acotar? Por ahora No, profe. sería... Por ahora no. Muy bien, muy bien. Ahora viene otra curiosidad u otra cosa a tener en cuenta. Fíjense la gran cantidad de tips y de enseñanza que tiene un solo ejercicio. El punto G dice cuánto vale omega sub n cuando K vale 0. ¿Qué me responderían así de primera? ¿Cuánto vale omega sub n? ¿Cuánto vale omega sub n cuando K vale 4? Hace un ratito calculamos omega sub n. 4 o ¿Se 0, acuerdan? profe. 4. ¿Cuánto daba? ¿Se acuerdan cuánto daba? Es que Espera que es que al regrese. Ahí comienzo está. dijo 0 y después dijo 4. Ah, ok, perdón. Ahora les aclaro. ¿Cuánto vale? El punto este dice cuánto vale omega sub n cuando K vale 4. Cuando K vale 4. Fíjense que en el paso este anterior, omega sub n nos da 2 radianes por segundo, ¿no? Eso nos da en el ejercicio. Y me pide eso, exactamente eso. Y ahora me has hecho pensar qué era lo que yo les había dicho hace un rato para que vos me digas 0, Tomás. No me estoy acordando qué dije para que yo pueda aclararlo ahora. Omega sub n, ¿cuánto vale? Y en este caso, omega sub n es igual a 0, ¿saben? Porque omega sub n es la frecuencia a la cual el sistema oscila si z es igual a 0. Bueno, entonces sabemos que acá el sistema no oscila, no oscila porque el sistema ¿cómo es? Sobreamortiguado. Claro, el sistema no oscila, el sistema es sobreamortiguado. Entonces, en el punto anterior, comprobamos que omega sub n existe, por supuesto, desde el punto de vista analítico, o sea, matemáticamente yo tengo un omega sub n con un valor 2, 3, 4, cualquier valor. Pero desde el punto de vista conceptual, ese valor no es válido. Entonces, omega sub n es igual a 0 porque la respuesta no es oscilatoria. Entonces, matemáticamente ha servido ese valor, por supuesto hemos calculado lo que teníamos que calcular,
pero en la parte teórica como corresponde y de manera, sabemos que omega sub n es igual a 0, siempre que el sistema no oscile. Si les toca cualquier sistema sobreamortiguado o críticamente amortiguado, omega sub n vale 0. El sistema no oscila. Ese es otro concepto para estudiar. El punto H, miren el H también. ¿Cuánto vale sigma? K vale 4. ¿Cuánto? ¿Se acuerdan No cómo eran no las hay raíces sigma. de esta? Ajá. No hay un sigma porque vos te estás imaginando un polo complejo, ¿verdad? Y entonces no estás mirando el ángulo que forma entre el eje real y la hipotenusa. Pero Claro. en realidad, en un principio uno lo mira así, pero en realidad phi vale 180 porque lo medimos Claro. desde el 0, ¿verdad? A 180 porque los polos se encuentran sobre el eje real. Ese también es una preguntita interesante para tener presente. ¿Qué otra cosa? Miren esto. Vamos a pasar rápido porque si no se hace muy pesadito. Estamos bien con el tiempo. Los puntos I, J, K, L, M, N, O, P van a necesitar desarrollarlo ustedes en detalle. Ustedes tienen todas las herramientas para poder calcular. Y encima miren lo que dice, para K igual a 22. K igual a 22. ¿Se acuerdan que en el paréntesis tenía, perdón, en la raíz era 6 menos K o 10 menos K, no me acuerdo ahora de memoria si era 6 6 menos menos K o K. 10 menos K? 6 menos K, gracias, 6 menos K. Entonces aquí K vale 22. Por lo tanto, desde ya nomás sabemos que este sistema va a tener raíces complejas o polos complejos, por lo cual ahora, a partir de ahora, tratamos con un sistema subamortiguado. Y van a tener un TC, un TP, todo. Entonces yo les dejo acá mi TC, mi TP, mi SP, mi TS, mi TS 2%. Les dejo los valores, lo calculan ustedes y me dicen si están bien calculados, si hay error me avisan. Mi Z también, todo eso calculamos, omega sub n. Ahora miren, y esta es la parte teórica que no estoy desarrollando ahora. Para Z, dice el apunto de la teoría, cuando Z es mayor a 0,69, el tiempo de establecimiento es directamente proporcional a Z, inversamente proporcional a omega sub n, y se aproximará desde el tiempo de establecimiento del 2%. Aunque ahora no lo estoy todo, por la cantidad de contenidos nuevos, quiero que todo este análisis lo tengan presente y lo lean y lo marquen en el apunte que tienen subido en el aula virtual, que dice capítulo 7, que lo ha dejado ahí el profesor. Entonces, esa es una acotación nada más. Ahora, ¿cuánto vale Z? Y esto es un tema nuevo, para el punto Q, el penúltimo punto. A ver, el antepenúltimo punto, O, P, Q. ¿Cuánto vale Z para que el SP, el sobrepico sobre impulso, esté comprendido entre un 7% y un 9%? Este punto creo que tampoco nunca hemos tocado. Esta fórmula la pueden encontrar en el mismo apunte que les indico, que es el que está subido en el aula virtual, un PDF. Z es igual a raíz cuadrada de 1 sobre A más 1. ¿Y qué es A? A es igual a pi al cuadrado sobre logaritmo neperiano del sobrepico sobre impulso elevado al cuadrado. Y yo tengo que calcular cuánto vale Z para que mi sobrepico esté entre el 7 y el 9%. Voy a hacer el análisis para un solo lado de la rama que me pide. Yo voy a trabajar con el sobrepico del 9 ahora. Entonces, sobrepico del 9%. Y hago esto. Y mi pregunta número 1 es ¿cuánto vale A? A es igual a pi al cuadrado 3,14. Por el logaritmo neperiano de SP, que es 0,09, todo al cuadrado.
Entonces yo hago la operación y A me da 1,702. Pero eso no es lo que me pide, no me sirve de nada A si no hago lo que sigue. ¿Qué es Z? Ya saben, la relación de amortiguamiento es igual a raíz cuadrada de 1 sobre A más 1. A ya tenemos como dato, entonces mi Z es raíz cuadrada de 0,37 y Z me da como resultado 0,608. Es una herramienta matemática que ustedes disponen. No recuerdo si lo he mencionado o no en la teoría, capaz que sí, no me estoy acordando, pero esta fórmula la van a tener que repetir para el SP de 0,07 y concluir qué valores toma Z. Z está comprendido mayor que tal valor y menor que tal valor. Esa es la idea del punto Q. Simplemente aplicar la fórmula. Y el punto R, último, dice, ¿cuánto debe valer K para que mi sobrepico esté entre 7% y 9%? La volví a escribir a la función de transferencia porque ya me la olvidé, de lazo cerrado, ahí la tienen al denominador, término independiente 10 más K, es el que no me acordaba. Ahora miren, vamos a hacer uso de todo lo que conocemos. Sigma es la parte real del número del polo. Entonces, sigma es igual a Z por omega sub n, despejo Z, que es igual a sigma sobre omega sub n. Simplemente lo único que hice ahí fue despejar Z. Acá, nuevamente, no hay coincidencia entre el numerador y el término independiente del denominador. Fíjense ahí, nos podemos dar cuenta y recordar que mis polos están desplazados, no hay ninguno en el origen, por lo tanto no hay coincidencia de ese término que se llama omega sub n al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es igualar mi omega sub n al cuadrado con K, con el numerador, con la ganancia. Aquí estoy igualando omega sub n, en vez de igualarlo, miren aquí, normalmente muchos de ustedes me dirían, profesora, iguale omega sub n al cuadrado con el término independiente. Eso es un error. No igualo mi omega sub n al cuadrado con el término independiente, sino directamente lo igualo con K, que es la ganancia, y cuando hablo de ganancia es esta ganancia, que es pura omega sub n al cuadrado. Entonces, siempre mi omega sub n va a ser igual a la raíz cuadrada de K. Entonces, ahí ya tengo cuánto vale mi omega sub n, que es este que estoy buscando. Porque yo, ¿qué quiero despejar? Quiero K. Estoy buscando K. Entonces, a donde dice Z, coloco de nuevo Z, sigma, sigma, y donde dice omega sub n, raíz cuadrada de K. Ahora despejo K. K va a ser igual a sigma sobre Z al cuadrado, y ya tengo mi formulita para calcular K. Y ahora lo que hago, perdón, para Z, los dos Z que acabamos de obtener en la pantalla anterior, este es el primero que obtuve, 0,608, es uno de los dos Zetas. Entonces voy a hacer K igual. Nos acordemos aquí que sigma vale 4. Ese valor 4 es fundamental tenerlo presente de dónde sale. En la parte real del polo. Acá se ve muy real y vale 4 el valor de ese sigma. Ahora miren, para Z igual a 0,608, acá reemplazo K igual a sigma, que es 4, que es dato, sobre Z, uno de los dos Z que yo obtuve, al cuadrado. Reemplazo, y si está todo bien, K1 vale 43,28. Voy a repetir los pasos para el otro Z, exactamente lo mismo. Para el otro Z voy a tener el mismo sigma, y voy a tener otro K. Por lo tanto, K va a ser mayor que un valor y menor que el otro valor. Hay que poner ese rango. Mayor que un valor y menor que otro valor. Y eso ya les dejo para ustedes un montón. Es un montón el trabajo que hay que hacer. Ya les digo. Creo que lo tengo por acá. En el caso mío, apoyo y letra mío, hice 11 hojas doble faz de este práctico. 11 hojas doble faz.
Entonces yo les recomiendo que lo hagan desde ya nomás porque es largo, tiene sus cosas, ¿verdad? Creo que se han dado cuenta que tiene sus cosas, entonces les recomiendo que puedan hacerlo despacito para que lleguen dentro de 10 días y puedan entregar. Y si quieren preguntar, algunos lo pueden hacer hoy, y si no, la semana que viene, después de la clase de estabilidad que tenemos miércoles próximo, estaba pensando qué tema era y qué tocaba, también podemos hacer consulta, no hay ningún problema. Muy bien, los quiero desocupar. ¿Alguna cosa que quieran preguntar? No, profe. ¿No? No, profe. Muy bien. Bueno, chicos, espero que estén bien. Pónganse sus presentes, por favor, no se olviden de eso. Los compañeros que rinden, díganle que igual se pongan su presente o que se comuniquen, porque hoy es un día especial, no hay ningún problema, que se pongan su presente. Así que bueno, chicos, los desocupo. Ha sido una clase muy larga. ¿Se acuerdan que la clase de teoría fue larga? Muy larga, pero muy larga. Bueno, la clase de práctica de hoy fue larga, porque hay muchas cosas a mencionar. Yo sé que ustedes graban la clase y, bueno, escúchenla y grábenla para poder aprender los contenidos. Les mando un beso grande, que estén bien. Nos vemos, chicos. Estén bien. Muchas Hasta gracias. luego, profe. Gracias, profe. Chao, Hasta luego. Valentina. Chao, Tomás. Nos vemos.